¿Alguna vez has sentido que te asignan o tú mismo te pones en una situación que te parece que no puedes manejar, que rebasa tus capacidades? Esas situaciones en las que solamente tienes dos opciones. Te preparas y te avientas, como dicen, te lanzas a hacerlo, o simplemente decides no hacerlo porque te sientes incapaz y te sientes no estoy listo, no estoy preparado, y pues nunca sabrás lo que pudiera haber pasado si te hubieras aventado. ¿Has estado alguna vez en una situación así? Yo recuerdo hace varios años, tenía como 17 años, y mi mamá me dice, necesito que me sustituyas en la clase de francés. Ella era maestra de francés y de repente me dice, quiero que tú la vayas a dar. Y recuerdo decir, ¿yo? ¿Cómo? Y bueno, me acuerdo que le dije, a ver, ¿pero qué vas a dar? Y ya me puse ahí, me clavé y bueno, finalmente la di. Y me acuerdo haber estado enfrente de un salón de clases con adultos, con personas, casi todos eran mayores que yo, y dándoles una clase. ¿Por qué te comento esto? En varias ocasiones Jesús pidió cosas a sus discípulos o atravesaron cosas que les parecía imposible manejar. Cosas que para la fe de ellos parecían así enormes, muy difíciles de manejar. Y bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a Iztacalco, bienvenidos a Venustiano Carranza. Hoy Iztacalco nos visita y estamos en la parte 3 de Inamovible, en donde hemos estado hablando de la importancia de la fe y de cómo se desarrolla. Hemos estado hablando, comenzamos tratando el problema, la crisis de salud mental que hay ahora y cómo la fe es algo tan vital para nuestra vida espiritual, inclusive para esa salud mental. Platicábamos de que Jesús nos hizo una invitación, o la invitación que hizo Jesús no fue solamente a creer, sino fue a seguir, a creer siguiéndolo. No solamente una creencia que se queda en algo estático, sino a creer siguiéndolo. Y fíjate, hoy, por ejemplo, mucha gente piensa que solamente se trata de creer, ¿no? No importa cómo vivas, tú tienes que creer en algo. Pero justamente hablamos la semana pasada que creer sin hacer, lo único que produce es una fe frágil, que ante una crisis como esta puede desaparecer. De hecho, yo te animo a que veas las clases anteriores, todo lo que hemos visto, ¿no? Y justamente estamos hablando de cómo se desarrolla la fe, entendiendo lo importante que es que tú la puedas desarrollar para que llegues a tener una fe inamovible, una fe que atraviese las diferentes etapas, crisis, situaciones en la vida y puedas experimentar la diferencia que esto puede hacer en tu vida, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada veíamos acerca de la fe práctica o las enseñanzas prácticas, que justamente es una de las cosas que hace crecer la fe. Todos los que estamos aquí, que seguimos a Jesús, la realidad es que nuestra fe comenzó cuando empezamos a estudiar la Biblia y nos enseñaron cómo aplicarla. Y entonces empezamos a aplicarla y vimos crecer nuestra fe, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que entonces nos debería de llevar esto es a que la pregunta que nos deberíamos de hacer no es ¿qué debo creer?, sino ¿qué debo hacer? ¿Qué debo aplicar? ¿Cómo debo poner en práctica mi fe? Muy bien. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Para poder experimentar el desarrollo de nuestra fe, se trata de vivirlo, se trata de practicarlo. Hoy hablaremos de fe personal, ¿ok?
O también se podría llamar como fe ministerio personal. Y hoy hablaremos de fe personal o ministerio personal. Y miren, lo que hemos visto a lo largo de los años, lo que se ha descubierto y lo que probablemente tú has experimentado es que la gente que ha visto crecer su fe recuerda que alguna vez empezó a hacer algo que la sacó de su comodidad, que de repente comenzaron a servir, que de repente empezaron a dirigir un grupo, que de repente empezaron a enseñar a otros, o de repente escucharon de que iba a comenzar una misión, y no necesariamente una misión fuera de la ciudad, sino una misión dentro de tu misma ciudad, y dijeron, yo me apunto, yo me lanzo, probablemente sí es a otra ciudad, pero que decidieron dejar algo, decidieron quizás con poco tiempo, con pocos recursos, decir, yo me aviento. Empezaron a servir en algún ministerio y cuando decidieron hacerlo, hoy que lo recuerdan, mencionan cosas como las siguientes. Fíjense, estaba tan nervioso, no me sentía listo o lista, tenía miedo. Pensé, ¿a poco yo? Todas las personas que han visto crecer su fe recuerdan momentos en los que decidieron hacer algo radical, decidieron de verdad lanzarse. Me acuerdo, por ejemplo, Roberto Rodríguez, quien ahora dirige nada menos y nada más que la región Volcanes. Él me dice que la primera vez que pasó a hablar en público se quedó mudo, así. Se quedó sin palabras, pero sin embargo se aventó y hoy lo recuerda como un paso que dio, que en ese momento lo puso a temblar, que en ese momento lo paralizó, pero el hecho de hacerlo fue levantando su fe e hizo que su fe fuera creciendo y se fuera desarrollando. Entonces, piensa en esto, ¿no? La mayoría de la gente que ha visto desarrollar su fe es cuando muchas veces han sentido que hay como esa vocecita interna que le dice, ándale, hazlo, inténtalo, aviéntate, y que ellos en el fondo reconocen que es algo que Dios está queriendo de ellos. ¿Ves? Esa voz del Espíritu que te dice, vamos, sirve aquí, sirve allá. Pero ¿saben qué? Que cuando haces caso de esa voz, aquí viene lo especial, es que das el paso y entonces experimentas la provisión y la fidelidad de Dios en todo lo que te hace falta, en todo lo que te parece tan difícil. Ahí es cuando miras la mano de Dios. Y bueno, esto ya lo he comentado, pero recuerdo muy bien la primera vez que me dijeron, bueno, tú vas a dar la charla en la UNAM, ¿no? Es decir, me asignaron a mí que yo iba a hablar delante de la gente que íbamos a invitar, ¿no? A hablar de la Biblia y a enseñarles. Y bueno, no recuerdo bien si pude dormir o no, pero me acuerdo y te voy a decir, eso era de los peores temores míos y de las peores inseguridades. Y ya muchos años después me he dado cuenta que es uno de los peores temores para toda la gente, no solamente para mí. Pero bueno, me acuerdo que me aventé, me acuerdo de un nerviosismo y una inseguridad, y recuerdo que estaban amigos y yo estaba ya hablando y yo
¿Me estarán haciendo caso? ¿Qué tal si no? Siento que lo debieron haber asignado a alguien más. Hay gente que sabe más cosas. Yo quién soy. Ahí. Recuerdo haber terminado y recuerdo las reacciones de las personas que estuvieron ahí, y a mí lo único que me hizo pensar fue definitivamente Dios ayudando, Dios proveyendo, que a pesar de mis inseguridades y temores, decidí aventarme. Y de esto se trata, esto que el ministerio personal o la fe personal, se trata de decir sí a pesar de las inseguridades y de los temores, de decirle sí a Dios para servir y ayudar a otros, de reconocer tus incapacidades o reconocer todas tus debilidades y todas tus carencias, y aún así decir, lo hago, me aviento, me lanzo. De eso se trata lo que vamos a hablar. Y quizás hoy, tal vez te haces esa pregunta, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer algo en medio de esta pandemia? ¿Cómo puedo hacer algo en medio de esta pandemia? Bueno, es interesante, pero en medio de esta pandemia, mucha gente se ha levantado a hacer cosas que antes tal vez no hubiera hecho. Por ejemplo, se van a comenzar talleres del duelo. ¿De quiénes van a empezar a dirigirlo? Personas que nunca antes lo habían hecho, ¿no? Lo van a coordinar, ¿no? Personas están decidiendo hoy coordinar los servicios, ¿no? La manera de cómo nos van a coordinar ahora nuestros programas. Innovar en un contexto como este, la realidad es que es una prueba para nuestra fe. Pero te puedes lanzar y te puedes atrever, pero esto es algo personal. Eso es algo que nadie puede experimentar por ti. Solamente tú puedes decidir, ok, lo hago. Ok, es como decirlo de la siguiente manera. No sé cómo va a salir esto, pero voy a confiar en ti. Y déjenme les digo algo. Eso mantiene viva la fe. Lo contrario, cuando tú no lo haces, cuando tú decides, no, yo voy a ser un simple oyente, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De poner en práctica. Pero aquí tiene que ver más con lanzarte a servir, ¿no? A servir de alguna u otra manera, ¿no? Cuando no lo haces, ¿qué crees que pasa con la fe? Pues se deteriora, se disminuye. Y justo hoy vamos a ver uno de esos pasajes en los que Jesús les pide a los discípulos algo que para ellos les pareció imposible, fuera de su alcance. Es un pasaje muy interesante y es en lo que nos vamos a enfocar esta mañana. Así que acompáñame a Mateo 14, versículo 14. Miren lo que dice. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado, ya se hace tarde, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Bueno, para que conozcas un poquito el contexto, le habían avisado a Jesús que habían decapitado a Juan el Bautista, su primo. Le habían cortado la cabeza a Herodes Antipas y él prácticamente quiere irse con sus discípulos a un lugar solitario, porque imagínate la noticia tan fuerte, ¿no?, que había recibido. Y ya que atraviesan el lago, desembarcan y dice aquí que Jesús vio a la gente y la gente buscándolo, la gente queriendo aprender y la gente queriendo sanar físicamente y sanar espiritualmente. Y él se siente movido, siente compasión y empieza a servirles, ¿ves? Está todo el día sirviéndoles.
Y esto es bien importante porque lo que nos damos cuenta es que realmente la motivación para hacer las cosas en el caso de Jesús fue la compasión, el ponerse en el lugar de las personas necesitadas y se pone a servirles. En ese momento, dice que al atardecer, ¿no? Pues imagínate, estuvieron todo el día ahí. Los discípulos notan una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? Oye, ¿sabes qué? Ya es mucho tiempo. Por favor, Jesús, despide a la gente y que se vayan a un Oxxo a comprar algo. No, bueno, no, ya dije marcas, se vayan a lo que tú quieres, ¿no? Que se vayan a comprar algo. Y Jesús les dice, no tienen que irse, denles ustedes mismos de comer. Fíjense qué interesante lo que leemos aquí. Muchas veces somos muy buenos para detectar las necesidades. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, si tú perteneces a una comunidad, perteneces a una iglesia, o inclusive en nuestro México, ¡ay! Somos muy buenos para ver las necesidades. No, mira, hay esto, hay aquello, hay el otro, ¿ok? En una iglesia es muy fácil distinguir todo lo que hace falta y todas las cosas que hay por resolver. Pero, ¿qué tal si alguien te dice, mira, pues resuélvelo tú? Ay, no, espérate. ¿Cuál era el problema aquí? Eran miles. La necesidad sobrepasaba por mucho lo que ellos podían hacer. De hecho, no lo vamos a leer, pero si lees los versículos posteriores, dicen que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar a los niños, unas 15,000 personas. Es decir, a ver, Jesús, ¿tú esperas que nosotros les demos de comer? ¿No te has sentido alguna vez así? Espiritualmente hablando con Dios o en algo que te han asignado en el trabajo, en lo que tengas que hacer. Oye, quiero que hagas esto y tú. ¿Yo? Bueno, sigamos leyendo. Seguimos leyendo y dice así, Mateo 14, 17. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Cuando se les asigna la tarea inmensa, los discípulos dicen, mira, Jesús, solamente tengo 5 panes y 2 pescados, y si lees los pasajes que narran esto mismo en los otros evangelios, era un niño el que llevaba eso. Tal vez era el lunch del niño, ¿no? Y ellos dicen, mira, nada más tenemos aquí 5 panes y 2 pescados. No tengo más que esto. Solamente tengo esto. O sea, ¿qué puedo ofrecer, no? Y fíjense lo que dice Jesús. Tráiganmelos acá. Tráelo. Ponte a pensar cuando tú dices, es que, a ver, yo no puedo porque me falta esto, me falta aquello, me falta el otro. Imagínate que Jesús te dice, bueno, eso que tienes, tráelo. Tráiganme lo que tienen. Y quiero que miren lo que Dios puede hacer. Jesús miró al cielo. Jesús miró, o sea, imagínate, tal vez te acordarás cuando hizo lo mismo para resucitar a Lázaro, viendo a Dios, ¿no? Quiero que vean quién eres, quiero que te conozcan y quiero que vean lo que solamente tú puedes hacer. Pero para esto, ellos tenían que poner en manos de Dios lo poco que tenían. Y miren lo que pasó, miren lo que sucedió. Lograron hacer lo imposible, lograron hacer lo que nadie imaginaba, hasta sobró. Al poner en manos de Dios lo poquito que tenían,
Dios les mostró lo que Él podía hacer con ese poquito. Y esto es algo, sí, milagroso, pero muchas veces es ahí donde Dios nos quiere mostrar lo que Él puede hacer, lo que Él puede lograr, cuando nosotros ponemos en sus manos nuestra pequeñez, nuestras inseguridades, nuestros temores. Dios nos puede enseñar lo que solamente Él es capaz de hacer. ¿Qué es esto entonces de la fe o el ministerio personal? Voy a hacer lo que pueda hacer con lo que tengo y a confiar en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Básicamente, la fe crece cuando tú decides darle a Dios eso que crees que es poquito y que quizás sí es muy poquito, pero decides ponerlo en sus manos y confiar en que Él va a hacer lo que tú no puedes hacer, ¿no? Y es interesante porque las personas que hacen esto, las personas que dicen voy a hacerlo y voy a confiar, son las personas que luego han visto la fidelidad de Dios y han visto crecer su fe de una manera única. Son las personas que dicen, no, y recuerdo cuando lo hice con todos los nervios y con todas las inseguridades, recuerdo cuando dije, me voy a aventar. Y pasó esto, y vi aquello, y de verdad Dios me mostró su fidelidad. Y esas personas son las que terminan haciendo una diferencia en la vida de otros, en los corazones de otros y en las comunidades a las que pertenecen. Probablemente son justamente esas personas por las que tú conociste. Esas personas que un día dijeron, ay, no, tengo miedo de hablar, tengo miedo de decir, pero lo voy a invitar. Tengo miedo de dar la charla, pero la voy a dar. Y tú llegaste ahí, escuchaste y tu corazón fue tocado. ¿Por qué? Porque alguien tomó la decisión de hacerlo. Y tal vez hay niños aquí que crecieron y fueron enseñados de Dios por personas que decidieron enseñarles, que tal vez no se sentían las más adecuadas, pero dijeron, lo voy a hacer. Sí, voy a hablar, voy a dar una charla, aunque no me siento muy cómodo, voy a dar esa santa cena, voy a dar ese mensaje. Y al final son las personas de las que conoce sus nombres. ¿Ven? Son aquellos que hacen un impacto. Porque mira, los que no, ¿sabes qué? Los que no lo hacen, los que no se avientan, finalmente van a atravesar por esta vida sin impacto y sin trascendencia. Y no van a ver crecer su fe. ¿Sí me explico? Pero en cambio, aquellos que le dan a Dios lo que tienen son los que cambian el mundo y son precisamente los que caminan por fe, los que deciden poner su fe a prueba. Ahora, algo que te quiero decir, ¿no? Algo que es increíble y es de llamar la atención, es que después de esto no crean que Jesús dice, ¿qué tal? No, ay, no, ¿qué tal? No, es increíble lo que pasó, ¿no? ¿Viste, Mateo? ¿No? ¿Viste, Juan? ¿Viste, Santiago? No. ¿Sabe? Terminando esta escena, y tú lo puedes leer, les dice, vámonos al lago. Y otra vez se enfrentan a su pequeñez y a sus temores. De repente sienten, no podemos con esto, no podemos con esto. Y Jesús, una vez más, les dice, pero no han entendido, no vieron lo que sucedió allá, no han captado lo que pasó con los panes y con los peces, siguen sin entender. Y unos años después, y hay que entender que Jesús tenía poco tiempo, les dice, vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Imagínate la carga que pudieron ellos sentir. ¿Qué?
nosotros, pero si ni hemos salido de Galilea. Tal vez ahí en ese momento era una manera de decirles, ¿se acuerdan de los panes? ¿Se acuerdan de los peces? Ok, háganlo. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Miren, y esto de verdad, quizás de todo lo que hoy vamos a hablar, quiero que esto sea lo que más se te quede guardado en el alma y en el corazón. Para hacer una diferencia, para hacer un impacto, para seguir adelante con esta comunidad, ¿sabes qué necesitamos? ¿O qué es lo que Dios anhela? Personas que se sientan inadecuadas, que sientan que no tienen lo suficiente, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo nada más tengo un pan, ¿no? Y tengo medio pescado. Pero que quieran dar un paso adelante y que quieran decir, sí, nada más tengo esto, pero está bien, Jesús, te lo doy, lo pongo en tus manos y voy adelante, y voy adelante, y voy adelante. ¿Ok? Quieran dar un paso y se lo brinden a Jesús. Y esto es de lo que te quería yo hablar. De esto se trata la fe personal. ¿Quieres ver crecer y desarrollar tu fe y tener una fe inamovible? Bueno, necesitas una fe práctica y necesitas una fe personal, una fe que se pone a servir, una fe que se avienta a hacer algo que salga de tu comodidad, que requiera algo más de ti. Aquí lo vamos a dejar y no dejes de conectarte la siguiente semana a esta sesión que se va a llamar Fe y Relaciones. Otro factor tan importante para la fe son las relaciones, las amistades, las conexiones con personas de fe y lo increíble que es esto, pero también lo serio de no tenerlas. Entonces te invito a que te conectes el próximo domingo. Muchísimas gracias y esto es lo que les quería compartir.